Hola amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com nuevamente con este video que al momento en que lo estamos grabando no sé si lo vamos a poder hacer público en YouTube o no. Como sea, estamos tratando de hacer los videos, al menos los textos, lo más, entre comillas, limpio posible para poder compartirlo a través de YouTube también, ¿no? Porque de esa manera podemos llegar a más gente. Pero ya veremos en qué acaba esto. Este video se titula Visión remota del bicho. Y cuando decimos bicho, imagino que ustedes ya se imaginan de qué estamos hablando, ¿no? ¿Y por qué visión remota? La visión remota, pues, es una técnica muy utilizada inclusive por las agencias de 3 letras, ¿no? Las agencias de 3 letras han estado utilizando visores remotos, que son estas personas que con intuición tratan de percibir lo que ocurrió o lo que puede ocurrir o las intenciones detrás de algún evento o incluso también lo que pueda ocurrir con respecto a alguna estructura, describir estructuras, describir construcciones, ese tipo de cosas, ¿no? El señor que ven en pantalla se llama John Vivanco. Esto es lo que dice John Vivanco que él ha hecho con respecto a la visión remota. Él es un visor remoto y hasta hoy se dedica a trabajar con un equipo de visores remotos también, ¿no? Él trabaja en conjunto con varias personas haciendo este tipo de trabajos. Dice John, mi viaje con la visualización remota comenzó poco después que se desclasificara esta, ¿no? En 1995. Desde allí me convertí en un visor remoto profesional. Trabajé en un grupo de expertos. En realidad era una compañía, ¿no? Esta compañía o este grupo de expertos se llamaba Transdimensional Systems. Esto era una compañía que fue creada por Prudence Calabrese, quien inicialmente fue entrenada en el Farside Institute con Courtney Brown. Y esta señora Prudence, digamos como que se retiró de la visión remota, del campo de la visión remota en el año 2003. Entonces John ha trabajado en Transdimensional Systems también y tiene incluso un canal de YouTube que empezó hace aproximadamente unos 4 años, pero tiene muy pocos videos. Aparentemente iba a comenzar a soltar y comenzó a soltar algunos videos interesantes hace como 11 meses, pero alrededor de hace 7 meses, en realidad, ¿no? Ya poco después que empezó a publicar sus videos cortos de 5 o 6 minutos cada uno, fue fichado, fue prácticamente enrolado o reclutado por Edge of Wonder. Y ahora está haciendo un ciclo de videos muy interesantes, por cierto, para edgeofwonder.tv. Se llama Crónicas de un espía psíquico. Pero lo que vamos a compartirles es el trabajo que hizo John en uno de sus videos, que está cargado en su canal de YouTube. Así que vamos a compartir los datos que da John con respecto al bicho. Primero, terminemos de ver qué es lo que dice John, ¿no? Dice que trabajó, como decíamos, en Transdimensional Systems y luego lo dirigió conjuntamente con otras personas, esa compañía, mientras vivía además en un centro Zen. Estos centros Zen es un centro que enseña meditación, ¿no? Entonces también tiene experiencia meditando. A lo largo de los años, dice John, he trabajado con clientes de la industria informática hasta la industria financiera, así como también en la lucha contra el terrorismo, dice, ¿no? Ha trabajado también con el FBI, ha sido uno de sus clientes, y también con otras agencias gubernamentales. Dice John, fuimos uno de los únicos think
tanks, que son estos grupos de gente, ¿no? De visión remota civil exitosos desde la desclasificación de esta técnica de visión remota, ¿no? En 1995, hasta que nos vimos obligados a cerrar nuestras puertas. Desde entonces he estado en remote viewing o visión remota, ¿no? Dirigiendo equipos de visión remota, enseñando también visión remota y escribiendo al respecto. Y he estado trabajando también con proyectos relacionados con la televisión y el cine para inspirar y emocionar a la gente, ¿no? Al potencial que todos tenemos, porque esto es algo que no solamente uno nace con esto, sino también uno se entrena, ¿no? Aparentemente con el entrenamiento correcto, todos podemos hacer visión remota. Pero uno de los videos de John, que está cargado en su canal de YouTube, esto fue cargado, como les decía, hace aproximadamente 11 meses, se llama Haciendo visión remota del bicho, para no decir la otra palabra, ¿no? Entonces, como decía John en su programa, ¿no? Ellos han estado haciendo visión remota de todo tipo de eventos, también de estructuras y ese tipo de cosas. Pero este video de la visión remota del bicho fue cargado el día en abril, perdón. Sí, fue cargado en abril del 2020. Y esto pues es de la época, exactamente de la época en que empezaba esto del bicho, ¿no? Hace un año prácticamente. Entonces, dentro del trabajo que hizo John con las otras personas, ¿no? Obviamente lo principal que querían ellos investigar es la causa, ¿no? Según los medios masivos, ¿cuál fue la causa? ¿No? La historia oficial que dice, alguien compró un murciélago allá en China, ¿no? Se lo comieron y de allí empezó toda la historia. Obviamente hay muchas contradicciones con respecto a esa historia, ¿no? Y nada de lo que está expuesto, de los datos que están expuestos en el video de John, es nuevo tampoco, ¿no? Pero, sin embargo, especialmente para los que se toman el tiempo de investigar, ¿no? Más allá de lo que dicen los medios masivos, podríamos decir pues que quizás hayan algunos datos interesantes. Así que de cualquier manera lo vamos a compartir. El proceso que sigue John y su equipo de gente, ¿no? Él también trabaja, obviamente, en visión remota, ¿no? Él le llama Blind Non-Local Image Streaming. Esto es algo así como, digamos, transmisión de imágenes locales no ciegas, ¿no? No locales, perdón, imágenes no locales ciegas. Pero, ¿y ciegas por qué? Porque de antemano ninguno de los visores remotos saben realmente cuál es el objetivo final de qué es lo que se está tratando de ver remotamente. Estas personas lo que hacen es comparten solamente, por ejemplo, unas coordenadas, o también podría ser un número de 8 dígitos, y en base a eso simplemente, ¿no? se comparte este dato a los visores remotos y todos empiezan a trabajar en lo que su sensibilidad les dice, ¿no? Comienzan a tratar de concentrarse en el dato que les han dado y es algo así como una percepción, ¿no? La percepción que uno tiene en base a un dato específico nada más, que no está relacionado a absolutamente ninguna historia ni ninguna digamos, experiencia detrás de eso. Solamente te dan un dato. Si tú eres un visor remoto, te dan un dato y en base a ese dato, solo, sin ninguna conexión, tú empiezas a sentir qué es lo que viene a tu mente, imágenes que puedas percibir o ideas, ¿no? Con respecto a ese dato. Entonces, con respecto al bicho, obviamente los visores remotos lograron pues reunir muchísimo detalle,
Pero para no alargar mucho la información, John nos dio un resumen en este video que se alargó mucho más de lo que él pensaba también, ¿no? Él tenía el propósito de hacerlo como sus otros videos, alrededor de 5 o 6 minutos, pero acabó haciéndolo de 11 minutos. Pero en fin, el primer punto que vieron los visores remotos fue: describe el origen del bicho, básicamente de dónde vino, ¿no? Es decir, tratar de descifrar si de verdad, como dicen los medios masivos, fue un murciélago y la naturaleza o salió de un laboratorio. Entonces, ¿qué pasó? Los datos que reunieron los visores remotos describieron un ambiente esterilizado dentro de una estructura interior muy pequeña, y aparentemente esa estructura contenía equipos que se sentían o parecían científicos, ¿no? Equipos científicos. Dentro de esa estructura también describieron luces de colores diferentes, con varios sujetos trabajando entre ellos, ¿no? Trabajando unos con otros. Describieron también pequeños objetos cilíndricos que podrían interpretarse como tubos o tubos de ensayo, ¿no? Estaban en varias partes de ese lugar. Básicamente, todos esos detalles, todos esos datos de los visores remotos describen un laboratorio, ¿no? y un ambiente tecnológico. Así que, como ven, parece que en base a los datos vino de un laboratorio, ¿no? Esa sería la respuesta. Número 2. ¿Fue una liberación intencional o accidental, ¿no? Porque, como ustedes habrán escuchado, hay muchos visores, no visores remotos, pero hay mucha gente, ¿no? Que también, a pesar de que piensa que sí salió de un laboratorio, algunos dicen, bueno, de repente fue algo accidental, se les escapó, ¿no? De alguna manera. Bueno, los visores remotos recibieron datos, y esos datos recibidos descubrieron que varios grupos de sujetos, de personas, están detrás de esto, ¿no? Describen varios grupos de sujetos o personas en una estructura secreta y de autoridad, ¿no? Una estructura jerárquica. Esos son los datos percibidos por los visores remotos. Ahora, esos sujetos, ¿no?, de ese grupo tuvieron para hacer esto una determinación muy, muy fuerte, ¿no? Y la determinación es tan fuerte que está detrás de presionar un plan. Esa es la percepción, ¿no? Es decir, un enfoque muy serio y determinado en una sola dirección. Así como también la urgencia de lograr algo antes de que se acabe un tiempo. Aparentemente se percibió un tiempo específico, entonces tenían que lograr ese objetivo antes de que se les acabe ese tiempo. La intención también fue descrita como que no era de amor o buena, ¿no? Definitivamente no eran buenas intenciones, ¿no? Eran intenciones, pues, un poco oscuras, un poco, por decirlo entre comillas, para presionar un plan. Es decir, un enfoque un poco, pues, malévolo, podríamos decir, ¿no? También dice que los visores remotos percibieron mucho suspenso y expectativa detrás de ese plan. Y finalmente dice también que los visores remotos dijeron que se planeó que algo ocurriera y que fue muy deliberado, ¿no? Ahora, el John mismo dice, según su opinión, que esa sería, pues, prácticamente la respuesta a esa segunda pregunta, ¿no? Fue una liberación del bicho deliberada y planeada. Resumiendo, hasta el momento, entonces, ¿qué vamos? Número 1, fue creada en un laboratorio. Número 2, fue una liberación intencional. Si no fue, como dice John, si no fue totalmente usada como un arma desde el laboratorio, entonces la convirtieron o la usaron como una arma con su liberación intencional, ¿no? La liberación, la intencionalidad detrás de la liberación del bicho es lo que podría interpretarse como un arma. Pero el siguiente punto es interesante también. ¿Por qué alguien o ese grupo de personas percibido
¿Por qué de varios niveles, ¿no? Ese grupo de personas de varios niveles en una estructura jerárquica y de autoridad? ¿Por qué haría algo así? Bueno, esto no ha sido hecho por un loco solitario, ¿no? Según los datos de los visores remotos, fue hecho por una organización grande y con objetivos. En base a los datos recibidos, ¿no?, las personas responsables de esto fueron descritas como estando en las sombras, ocultos, ¿no? No quieren ser vistos o escuchados. Pero ellos mismos están prestando atención muy de cerca y están observando desde un lugar oculto. Ahora, los niveles jerárquicos de esos sujetos están en un lugar significativamente diferente del lugar en donde se inició el evento. Y con un sujeto central, principal, localizado en un lugar más alejado del epicentro del evento, ¿no? Y además se describió como algo intencional. Entonces, ¿no?, aparentemente, un lado de la intención de este evento fue crear desastre, ¿no?, el hacer algo horrible. Otro de los visores remotos describió que no hay un sentimiento bueno definitivamente con esto. El plan era hacer algo que debía acabar en algo horrible y la agenda final es la dominación. Eso es obvio. Describen también al grupo, a ese grupo de gente, como lleno de superioridad y elitista, ¿no?, sin compasión, como sujetos muy fríos y estériles de emociones, me imagino. Esa es la palabra que usó, estériles. El plan es que no exista, y esto es otra cosa que descubrieron los visores remotos. El plan de ellos, de ese grupo, es que no exista la igualdad, sino jerarquía. Lo describen como una agenda para controlar el futuro. El resultado máximo final que buscan es el alineamiento a una visión singular, el lograr la consolidación y la uniformidad. Básicamente, nuevamente, ¿no?, se describe como no a la igualdad, sino más bien que haya una jerarquía. Uno de los visores remotos inclusive declaró directamente que esto es para lo que él percibió como un gobierno y una ley. Otro visor remoto dio su reacción personal a lo que él sintió durante el proceso de la visión remota y dice que sintió que todo su cuerpo le decía que no quería que esto avance, ¿no?, que este evento avance, ¿no?, porque iba a causar destrucción y es horrible. Ahora, hay una lucha contra esto, ¿no? Obviamente, no todo el mundo quiere que ocurra, pero las olas que ese evento iba a causar iban a afectar todo en el planeta Tierra, ¿no? Y bueno, parece que así ha sido. Ahora, lo más interesante de toda esta información de la visión remota, ¿no?, porque todo esto ya más o menos, pues obviamente nos hemos dado cuenta, ¿no? Lo más interesante es que hay otro lado que apareció en los datos de la visión remota como otro aspecto de la intención general, que dice John que le resultó muy interesante, ¿no? Y a mí también me pareció muy interesante cuando John lo describió. Esta otra intención, este otro lado, fue descrito como, escuchen, esto es clave, fue descrito como una manera de prevenir que algo más ocurra. Algo que es como una fuerza de la naturaleza, algo descrito como que es imparable. Esa fuerza aparentemente está impactando a esa organización, a ese grupo secreto, y la consideran como una fuerza masiva y peligrosa. Existe ya un impulso, tiene una viada, un impulso que está yendo en su contra y contra sus planes, los planes de ese grupo, ¿no?, los cuales han estado en marcha por un largo tiempo, y es algo que los está impactando y los está deteniendo. Inclusive uno de los visores remotos, describe esa fuerza exterior desde la perspectiva de ese grupo autoritario, ¿no?, que quiere un gobierno y una ley, y lo describe como que ese grupo, ellos dicen, va a ocurrir, nos va a golpear como un tsunami. Tenemos que tomar la decisión ahora. Va a morir gente,
habrán consecuencias negativas, pero esa fuerza viene, es considerable, es enorme, es imparable y debemos tenerla en cuenta. Esto me pareció muy, muy interesante porque aparentemente este grupete que soltó el bicho teme a algún evento, teme a esa fuerza como una fuerza natural que está viniendo, que está deteniendo sus planes, ¿no? Al final, bueno, John dice, ¿qué significa todo esto, no? En resumen, y de acuerdo a los datos recibidos por los visores remotos, esto fue creado en un laboratorio y fue liberado intencionalmente, lo que lo convierte, obviamente, en un arma biológica desde ese punto de vista. Los que la liberaron, ¿no?, están en una estructura muy autoritaria y jerárquica. Sus planes han estado en marcha por un largo tiempo y además están siendo amenazados por esa otra fuerza que es similar a un evento natural imparable. Están usando la liberación del bicho para tratar de detener esa fuerza, ¿no?, y tratar de manejar lo que pase después. El resultado final que quieren de esa liberación es literalmente un gobierno y una ley, ¿no?, de esa liberación del bicho. En base a esas dos frases solamente, ¿no?, un gobierno y una ley, y la otra, la de esto no es por igualdad sino por jerarquía, ¿no?, y por el control autoritario, ya se podrán imaginar, ¿no?, quiénes podrían ser. Es decir, al final parece que esa vieja estructura de control está siendo amenazada por una nueva estructura, ¿no? No sabemos si es una nueva estructura de control o esa fuerza imparable que viene, a la que le temen, ¿no? La estructura vieja está tratando de descubrir cómo poner de vuelta en marcha su plan, ¿no?, y sus intenciones con el mundo. Y están usando el bicho para hacerlo, ¿no? Obviamente todo esto suena muy parecido al así llamado globalismo, ¿no?, o nuevo orden mundial. ¿Recuerdan esa frase que repitieron muchas personas, ¿no?, de nunca permitas que una buena crisis se desperdicie, ¿no? En este caso, parece pues que se creó la crisis, es al revés, ¿no? Se creó la crisis a propósito y luego la han querido usar para avanzar con su plan, ¿no?, para volver con su plan, ¿no?, para tomar el control. Entonces, cuando las poblaciones se asustan, ¿no?, la gente puede inclusive renunciar a su poder, ¿no?, y a sus derechos para que el gobierno les imponga algún tipo de seguridad, ¿no? Es lamentablemente la creencia de la mayoría, aunque cada vez es menos esa mayoría, ¿no? Creo que cada vez más la gente se está dando cuenta que esto no es así, ¿no? Recordarán que Henry Kissinger supuestamente dijo esta frase que ha sido muy, digamos, repetida muchas veces en muchos videos, ¿no? Supuestamente la dijo en 1992 en una reunión Bilderberg. Dijo, hoy, en 1992 dijo esto, hoy los estadounidenses estarían furiosos si las tropas de la ONU entraran a Los Ángeles para restaurar el orden. Mañana estarán agradecidos. Esto es especialmente cierto si les dijeran que hay una amenaza exterior de más allá, sea real o promulgada, que amenace nuestra misma existencia. Cuando habla de esta amenaza parece que hablar inclusive de extraterrestres, ¿no? Pero en fin, es entonces, dice Henry Kissinger, dijo en el 92, ¿no?, es entonces cuando todos los pueblos del mundo suplicarán a los líderes mundiales que los liberen de ese mal. La única cosa que el hombre teme es lo desconocido. Cuando se le presenta ese escenario, renunciarán a sus derechos individuales a cambio de que su gobierno mundial les conceda la garantía de su bienestar. Obviamente nada de esto es bueno, ¿no? Ya es hora, como hemos dicho muchas veces, que la gente despierte, ¿no? Pero el despertar es mucho más que solamente ver lo que pasa en el mundo, ¿no? El despertar debería ser también un despertar al continuo drama humano que estamos viviendo, ¿no?, tanto dentro de nosotros mismos como
fuera, ¿no? Son los dramas internos que vivimos cada uno personalmente, como los dramas externos que vemos en nuestro alrededor con nuestros amigos, familiares y también colectivamente, como sociedad, ¿no? Como países, como planeta, como ciudades. Esto es algo que ha ocurrido por mucho tiempo y seguramente va a seguir ocurriendo, ¿no? Porque ya hablando más profundamente, aparentemente de eso se trata esta tercera dimensión en la que estamos, ¿no? De enfrentar este tipo de cosas y aprender. Ahora, John lo compara todo esto con el vaivén, por ejemplo, de las olas, ¿no? O también podríamos decir que se puede comparar con el vaivén de las mareas, ¿no? Las altas y bajas mareas. No deberíamos dejarnos llevar por lo que los medios, la televisión nos dicen, ¿no? ¿Qué tal si nos salimos un poco de ese drama, como dice John, y nos ponemos a recapacitar con calma todo lo que está ocurriendo, como si viéramos una película, ¿no? Ya lo hemos dicho anteriormente. Si vemos todo con calma, vamos a tener una total claridad de pensamiento para evaluar las situaciones diarias, tanto personales como mundiales. Todos tenemos esto en común, ¿no? Hemos venido a este mundo sin nada material y nos iremos igual, sin nada material. Solo nos llevaremos nuestras experiencias y recuerdos vividos, ¿no? ¿Por qué dejarse someter a los vaivenes del drama generado por algún medio masivo o alguna figura en posición de autoridad cuando en realidad tenemos cada uno de nosotros el poder de decidir cómo nos sentimos, ¿no? Podemos decidir nuestro estado de ánimo. Nosotros tenemos ese poder. Cada uno de nosotros tenemos el poder también de ver lo que nos muestran, ¿no? Y decidir si nos afecta o no. Y lo que más me llamó de la atención de los datos presentados por John, ¿no? Repito, es esa fuerza, ¿no? Esa fuerza a la que ese grupo tanto teme, ¿no? Y que consideran imparable, ¿no? Que la comparan con, según los datos de los visores, con una fuerza natural imparable, ¿no? ¿Será ese gran despertar no solo de conciencia, sino también espiritual, que ha sido tan mentado por mucha gente, ¿no? Incluso por algunos contactados, e incluso ha sido mencionado por civilizaciones muy antiguas, ¿no? Como que algo ocurre cada cierto tiempo en el planeta, algo ocurre cíclicamente en nuestro planeta, ¿no? Nos estaremos acercando a esa fuerza imparable que ese grupito de controladores teme. Bueno, esa es toda la información que quería compartirles hoy con este video, gracias al video de John Vivanco, muy interesante por cierto. Su canal pues está un poco abandonado ya, deberíamos decir, pero igual tiene videos muy cortos y muy interesantes, obviamente todos en inglés, ¿no? Y bueno, para los que sepan inglés y quieran seguir su información, pueden registrarse en edgeofwonder.tv, ¿no? Y seguir su ciclo de videos llamado Crónicas de un espía psíquico, ¿no? En inglés es Chronicles of a Psychic Spy, ¿no? Él también tiene su sitio web que se llama righthemispheric.com o hemisferio derecho, ¿no? hemisferioderecho.com, y allí tiene alguna información también con respecto a sus libros. Ha escrito unos libros muy interesantes, por cierto, también, que probablemente vamos a tratar de conseguir. Y bueno, esta es toda la información para este video, ¿no? Muchas gracias por su atención. No se olviden, síganos en las redes sociales donde estamos compartiendo un montón de cosas que a veces no se pueden compartir en otros lados, sobre todo en Telegram. Pero más que nada, síganos en divulgaciontotal.com, porque allí vamos a seguir publicando cosas interesantes y que definitivamente no se pueden publicar en otros lugares, ¿no? Eso es todo por ahora. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces, y con esto cambio y fuera.